El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy podríamos descubrir estas palabras de Jesús: nadie es profeta en su tierra. Y podríamos preguntarnos a qué se refiere. Ciertamente, ¿cuántas veces podemos tener nuestros nacionalismos? Y pues alguien que hable en contra de México nos enchilamos. ¿Por qué? Porque entre nosotros podemos hablar mal. Y pues burlarnos: ay, es que los chilangos son así, ay, es que los tijuanenses son así, ay, es que los oaxaquitas son así. Y no hay problema, pero si llega un extranjero a decir algo en contra de cualquiera, nos enchilamos y queremos defender nuestro país. Y hasta nos recordamos de el famoso maciosar, el extraño enemigo. Y sí, ciertamente, pues bueno, eso nos da una identidad nacional. Pero aquí lo que el Señor nos invita es a descubrir cuántas veces nosotros podemos no estar de acuerdo con el plan de Dios. ¿Por qué? Porque podríamos preguntarnos, ciertamente, estas dos comparaciones que hace Jesús. Había muchas viudas en tiempos del profeta Elías, y a ninguna de ellas fue enviado el profeta, sino a una viuda que era de Sarepta. Y podríamos decir, ¿pero cuándo pasó eso? Y bueno, el día de hoy nos dan el segundo milagro, que es el del profeta Eliseo. Pero el profeta Elías, ciertamente viene una gran hambre, y el Señor lo manda a Sarepta. Y entonces llega y ve a una mujer que está recogiendo unos tronquitos. ¿Por qué? Porque nada más tiene una medida de harina y un poco de aceite. Entonces, pues primeramente el profeta le dice: oye, ¿qué estás haciendo? Y dice: pues es que estoy recogiendo tronquitos o leñita para hacer un pan, para comerlo con mi hijo y moriremos. Y el profeta, así como que podríamos decirlo, como que burlándose de la mujer, le dice: está bien, haz eso, pero primero tráeme de comer. Y es así como que la mujer le ha de haber dicho, o ha de haber pensado, porque todavía el profeta sigue hablando, pero en la primera parte el profeta la mujer ha de haber pensado: pues si le estoy diciendo que nada más tengo para hacer un pan, para comerlo con mi hijo y morir, ¿cómo me pide de comer? Pero el profeta sigue hablando: porque la vasija de harina no se acabará, ni la ollita de aceite se agotará, hasta que el Señor abra las compuertas del cielo. ¿En dónde está la virtud? En la fe de esa mujer, que le cree al profeta y va y hace el panecito para el profeta y hace el panecito para ella y para su hijo. Y oh sorpresa, como dijo el profeta, esa mujer no pasó necesidad. Y es aquí donde cuántas veces nosotros no tenemos esa confianza en el Señor, como Naamán. Naamán, que escucha al profeta, y escuchamos ya el pasaje.
en donde pues le dice, ve y báñate 7 veces al río. Y ciertamente hay un canal de YouTube de un judío que se llama Sergio Bacari, suelto en Israel. No, un Bacari suelto en Israel. El nombre de él es Sergio, su apellido es Bacari. Y en una ocasión va precisamente al lugar donde Naamán se bañó. Y uno puede decir, no, pues un río por lo menos, pues uno piensa, un río, pues por lo menos me debe de llegar el agua a la cintura. Y en la parte en donde se baña Naamán, pues si acaso llega a las rodillas. Podríamos decir, ¿eso qué río es? Más bien es un riachuelito o un arroyito nada más. Pero es precisamente la humildad que le enseña a Naamán, que no importa los grandes ríos de, pues ahora sí que Mesopotamia. Ahora la zona de Irak, pues está el río Tigris, el río Éufrates, grandes ríos que tienen una gran cantidad de vegetación. Entonces Naamán dice, ¿cómo me voy a bañar en este charquito? Pero su siervo le dice, Señor, ¿qué te cuesta? Y es donde, pues Naamán dice, bueno, pues sí es cierto, ¿qué me cuesta? Se baña y queda su piel tersa como la de un bebé. Y es aquí donde está el milagro, en confiar en el Señor. Hoy, ¿cuántas veces podemos escuchar? Y pues ahorita que hay un fuerte ataque al Papa, hoy que estamos celebrando su 10º año de elección. Y podríamos decir, ¿por qué hay un fuerte ataque al Papa? Porque hoy vemos más lo que hacen los hombres que la fe en Dios. ¿Por qué? Porque podríamos decir, el Papa no es como los anteriores papas teólogos. De hecho, podríamos decir, pues casi la mayoría de obispos, porque ya no todos, pues se necesitaba para llegar a obispo una carrera eclesiástica. No en el sentido de, ay, pues es que me voy a hacer diácono, luego sacerdote, luego voy a buscar el... No. La carrera eclesiástica es alguna formación en las ciencias teológicas. Que si moralista, que si canonista, que si dogmático, que si litúrgico. Bueno, ahí toda la gama de estudios eclesiásticos. Y el Papa Francisco no tiene. Él, como yo, pues nada más tenemos nuestra formación que recibimos en el seminario y se acabó. Ciertamente, pues es un personaje latinoamericano que, como cualquier buen latinoamericano, a veces hablamos y luego pensamos lo que dijimos. ¿Y eso lo hace una persona mala? Pues no. Inclusive podríamos descubrir algunos místicos, como la beata Catalina Emmerich, creo que también lo menciona Santa Brígida, que Dios elige a personajes malos, inclusive para que sean papas. Y no por decir que el papa sea malo, porque en la historia podemos encontrar pues a los papas Borgia, que esos sí eran malos. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Dios les da su espíritu. ¿Para qué? Para que también sirvan de corrección a la iglesia. Entonces, ¿quién soy yo para criticar al otro? Si el mismo Señor dice, como decía hace 8 días precisamente el Evangelio, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, sean misericordiosos y recibirán misericordia. Y es lo que nos falta. ¿Cuántas veces hoy, y ya no hablando de las autoridades eclesiásticas, entre nosotros, cuántas veces andamos criticando al otro? ¿Cuántas veces andamos diciendo, no, es que aquel es bien malo, ay no, yo sí soy bueno, yo sí voy a misa, yo rezo mi rosario? Pero ¿de qué te sirve si no estás cumpliendo con la otra parte? Que
¿qué es lo que el Señor ataca de los fariseos? Que cumplen. Y yo puedo decir, yo cumplí, yo ya fui a misa, yo recé mi rosario, inclusive puedo hacer las 4 partes del rosario en un día y ya. ¿Pero eso me hace buena persona? No. ¿Qué es lo que nos hace buenas personas? Vivir como Cristo vivió. Sí, Jesús también decía en dónde estaba el mal, pero podríamos descubrir, ¿Jesús condenó a los judíos y a los fariseos? No, y lo vamos a escuchar ya prontamente, ya estamos más allá de la mitad de nuestro tiempo de Cuaresma. Ya el próximo domingo será el 4º domingo de Cuaresma, 5º domingo de Cuaresma, y dentro de 21 días estaremos ya iniciando nuestra Semana Santa con el Domingo de Ramos. Y vamos a escuchar tanto el Domingo de Ramos como el día Viernes Santo la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a escuchar esa frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué es lo que pudo haber dicho Jesús? Ay, Padre, mándalos al infierno porque mira, me están matando. Y no, Jesús pide por aquellos. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? Pedir por aquellos que consideramos que son malos. ¿Para qué? Para que se conviertan y vivan. Es una frase que durante el tiempo de la Cuaresma es muy importante y está tanto con el profeta Jeremías como con el profeta Ezequiel. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos cambiando de conducta? ¿Cuántas veces dejamos de pensar como piensan los hombres para empezar a pensar como piensa Dios? ¿Cuándo vamos a dejar mi actitud meramente humana para poder vivir la fe? ¿Cuándo voy a dejar de comparar los ríos del pecado para ir al arroyito de la gracia? Y es precisamente el día de ayer, que era 3er domingo del tiempo de Cuaresma en el ciclo A, la mujer samaritana. El Señor no le condena. ¿Por qué? Porque pues así como que podríamos descubrir que es un reproche. Has tenido 5 maridos y con el que hoy vives no es tu marido. Podríamos decir una frase, y disculpen por la expresión, pero es como la expresión popular que se dice: esta mujer cambiaba más fácil de marido que de chones. ¿Pero al Señor le importa su pasado? No. Por eso le da el agua de vida, le da la gracia, y ahora sí le importa más bien lo que haga de ese día en adelante. ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros nuestra vida? ¿Como verdaderos cristianos o no? Podríamos ver, la mayoría de los que ataca al Papa son laicos. Y una expresión que yo dije porque se le escuché también a un sacerdote, bueno, no a un sacerdote, a un cardenal, el cardenal Burke, y decía: en tiempos de San Francisco la iglesia estaba perdida por los pecados, por los vicios, por las pasiones desordenadas. Pero el Señor manda a San Francisco no a que salga de la iglesia, sino que reconstruya la iglesia desde él mismo. ¿Por qué? Porque él también quería ir a matar sarracenos, él también quería destruir muchas cosas, él también le interesaba el dinero, los honores. Y por eso deja todo, ¿para qué? Para vivir como Cristo vivió. Y el cardenal Burke decía: como San Francisco, hoy no tenemos que salir de la iglesia por decir que está mal. Tenemos que reconstruir la iglesia desde nuestra fe. Como decía también el cardenal Sará, hoy nos falta encontrar el silencio. ¿Para qué? Para que en el silencio encontremos a Dios. Y es ahí lo que nos falta verdaderamente, una conversión. Nos falta verdaderamente
un encuentro con el Señor que me va a indicar qué es lo que tengo que quitar, qué es lo que tengo que alejarme para poder encontrarlo a Él. Porque muchas veces creemos que por hacer oración, por venir a misa, ya cumplimos. Como una persona una vez me decía, Padre, pero ¿por qué usted no celebra la verdadera misa? Porque esta misa que celebra es del diablo. Y yo dije, chirrión. Dije, pues si donde más se ha manifestado el Señor es en esta misa, ¿cuántos milagros eucarísticos no hay en esta misa? ¿Por qué? Porque Dios nos quiere decir que está presente. Porque Dios quiere decir que tenemos que poner atención en misa. ¿Por qué? Porque hoy estamos más preocupados por el celular, estamos más preocupados por 20,000 cosas. Como dice aquel viejo dicho, andamos en todo menos en misa. ¿Por qué? Porque no he encontrado ese encuentro con el Señor. Porque no he encontrado ese punto de paz que me lleve a descubrir quién está en la Eucaristía. Por eso digo, no, esta misa no sirve. Como decía también el padre Raúl Sánchez, a veces dice, no, padre, pero es que la nostalgia por la misa antigua. Y yo diría, ahorita mismo, si estamos hablando de que el cambio se hizo en los 60s, para los años 2000, pues ya tenían 40 años y ahora tienen 60 años. Pero pues eso si hubieran nacido, pero para eso ya tienen que tener 70, 80 años para que les haya tocado verdaderamente y hubieran vivido realmente lo que es la misa tridentina. Porque yo creo que ya todos los que estamos aquí, posiblemente salvo algunas excepciones, pues ya nos tocó esta misa. Entonces, ¿qué nostalgia puede haber en nosotros si no vivimos aquella misa? Que sí, que tiene algunos elementos muy bellos, claro, pero también aquel que, inclusive el Papa Benedicto XVI, que puso el Summorum Pontificum, decía, se tienen que seguir las normas y cumplir con las rúbricas que dice el misal. ¿Y qué dice el misal? Que si uno no cumple totalmente las rúbricas, el Señor no se hace presente en esa misa. ¿Por qué? Porque esa misa es totalmente cuadrada y si no se cumple, inclusive desde que si no ponemos el primer pie en la primera grada y sea el pie derecho, ya con eso no valió la misa. Que si no pronuncio bien una palabra en latín, con eso ya no valió la misa. Por eso podríamos decir, pues ahora que no sabemos latín y no sabemos pues ya esa formación, como alguien me preguntaba, oiga padre, ¿y a usted le enseñaron a celebrar la misa? Y decía, pues no, realmente ningún sacramento nos enseñan a celebrar. La primera vez que celebré bautizos, pues el padre que me pidió que bautizara, yo siendo apenas diácono, le digo, oiga, pero es que no sé, me dio el ritual y dice, léelo, ahí sigue lo que dicen las rúbricas. Y pues uno ahí medio bautizando, medio leyendo las rúbricas y tratando de poner en práctica. Igual, la primera vez que me pidieron dar la bendición con el Santísimo, me dijeron, ¿ya has dado la bendición con el Santísimo? Y yo, no. Mira, si haces así, a partir del próximo jueves lo haces tú. Ok. Y pues sí, por eso a veces tenemos errores. ¿Por qué? Porque no se nos ha enseñado a celebrar como antiguamente. Tenían que celebrar una misa completa sin que realmente celebraran, porque era el examen para ver si eras bueno para el ministerio sacerdotal. Y se te cuidaba desde cómo te vestías, que hicieras todas las oraciones, que tomaras con la, por ejemplo, el alba, la tomaras con la mano derecha, lo que era toda la espalda, te la pusieras sobre el cuello, pues pasaras de cierta manera las manos, te amarraras el cíngulo de cierta manera, te pusieras la estola. Sí, era muy controlado. Por eso era pues prácticamente una misa igualita. ¿Hoy hemos perdido eso? Sí, pero también nos da este sentido de
poder participar más de la Santa Misa. Que también hay cosas que no se han respetado, como dicen las rúbricas, claro que sí. ¿Por qué? Porque pues también nos hemos acostumbrado a ciertas cosas que no son lo más correcto, pero pues bueno, ya es difícil cambiar. ¿Por qué? Porque ahora el que lo quiera hacer bien, le van a decir, no, es que tú estás mal. Por ejemplo, un sacerdote decía, es que yo no sé latín, y si no sé latín, entonces ya no puedo pertenecer a la iglesia. Y le decía, pues no, o sea, dice el derecho canónico, hágase la misa en lengua latina o en cualquier otra lengua vernácula aceptada por la Santa Sede. ¿Y qué es lo que pasa? A veces nos ponemos a juzgar, a veces nos ponemos, pues ahora sí que como, es que es esto y así se tiene que hacer. No. El Señor tiene esa misericordia. Lo único que quiere es que tengamos una recta intención. Podrían decir, oiga padre, ¿usted se sabe todas las rúbricas de la misa? Lamentablemente no. Antiguamente sí, se tenían que aprender todas las rúbricas, o si no, mira, ni ordenación sacerdotal tenías. Pero es ahora la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que el Señor pide? No que nos quedemos en la ignorancia, sino que cada día vayamos aprendiendo más. Que cada día seamos mejores personas. Por eso hasta Santo Tomás de Aquino dice, el hombre no es perfecto, pero es perfectible. Porque día a día puedo ir cambiando, aprendiendo algo y haciendo algo mejor. El día que ya no tengamos nada que cambiar, ese día seremos perfectos. ¿Y cuándo será ese día? El día que me muera. Porque ya muriéndome, ¿qué voy a cambiar? Pues ya nada. Entonces ese día llegué a mi perfección humana. No digo a la perfección como la única perfección que es Dios, pero sí a mi perfección humana, porque ese día que me muera ya no tendré nada que cambiar. Mientras, día a día tenemos que vivir la conversión. Día a día tenemos que examinar qué es lo que hago mal, qué es lo que hago bien. Pero siempre guiados por la fe. Porque hoy también el mundo nos dice, no, mira, haz esto y vas a hacer el bien. Por ejemplo, algo que ahora está sucediendo, y me lo comentó una muchachita, después de confesarse, dijo, padre, ¿le puedo hacer una pregunta? Ya le dije que sí. Y es porque ahora, con lo de la ideología de género, pues ya te quieren forzar a hacer algo que no eres. ¿Por qué? Porque esta muchachita que pues podríamos llamar es hetero, no, es que tú eres un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Oiga, pero me gustan los hombres. Sí, es que eres un hombre gay atrapado en el cuerpo de una mujer, por eso te gustan los hombres. Válgame Dios. ¿A dónde vamos a parar? Pues si seguimos ese camino, en el infierno. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como católicos para detener esta situación? Y podemos decir, lamentablemente nada. ¿Por qué? Porque antiguamente los católicos se levantaban en contra de lo que iba en contra de su fe. Pero hoy, ¿qué hacemos? Ay, pues es que el mundo piensa eso, ay, ¿qué me importa? No. Por eso dice el Señor, aquel que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante del Padre Celestial. Pero hoy podríamos decir, la iglesia está dividida. Y como dijo el mismo Señor, aquel reino que está dividido está condenado a su destrucción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de escuchar muchas veces a aquellos grupos que nos quieren dividir. Y escuchar más al Señor. ¿Y en dónde voy a escuchar al Señor? En la palabra de Dios. Podría preguntar, ¿cuántos de ustedes tienen Biblia? Y si no dicen que todos, la mayoría. Pero no basta tenerla, aquí es, ¿cuántos de nosotros tratamos de leer la Biblia todos los días?
Y no vale decir, ay Padre, pero es que yo ya escuché la misa, ya escuché la palabra de Dios. No, la misa es la acción de gracias a Dios por su salvación y el sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Eso es la Santa Misa. Por eso el nombre Eucaristía, Eucaristos, la acción de gracias. Y es la acción de gracias porque Dios envió a su Hijo a la muerte para que nosotros tengamos vida. Y parte de eso es escuchar la palabra de Dios. Pero aparte de eso tenemos que leer la Biblia personalmente. Decía un padre que me dio clases, el padre Juan Carlos Delgado Jaramillo. Decía, para todo fiel cristiano bautizado, tiene que leer la Biblia por lo menos una vez al año. Ya digamos, por lo menos. Los seminaristas, los padrecitos, las monjitas, tenemos que leerla por lo menos 2 veces al año. Y pueden inclusive venir conmigo, oiga padre, ¿y usted lee la Biblia por lo menos 2 veces al año? Y yo me podría justificar, sí, en la misa la leemos, la Biblia prácticamente en un año. Pero eso no se trata. Personalmente, padrecito, ¿lee la Biblia todos los días? Yo les puedo decir, ¿todos los días? No, porque hay veces que por el trabajo, porque te dio el cansancio, pues no, hay veces que no leo la Biblia todos los días. Pero esa es mi responsabilidad. Y el Señor puede decir, bueno, está bien, hoy estuviste cansado, pero a veces parece que todos los días estamos cansados, nos vemos todos los videos del YouTube de los que presentan las redes sociales, el Facebook, pero la Biblia no, qué extraño, ¿verdad? Y es porque no hemos encontrado esa fe. Simplemente, la prueba será, si el padrecito ataca a cualquier otra persona, no está con Dios. Porque el Señor nos dice, amen a sus enemigos, oren por aquellos que hacen el mal. Y si el padrecito, fulanito, no quiere orar por aquel que hace el mal, no confíen en él. Porque no está siguiendo a Cristo. Por eso, hermanos, aprendamos a conocer a Cristo. Leamos la palabra de Dios para que sepamos quién es Cristo. Hay un canto del grupo Brotes de Olivo, vaya, de los años 70, que dice, Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre al nacer. Bueno, ahorita se me escapa lo siguiente de eso, pero dice, Jesús, ¿quién eres tú que das paz al ladrón, inquietas al fiel, nos brindas tu amor? Y es lo que el Señor hace. Podríamos comparar nuestra vida con la de Cristo y podríamos decir que es similar. Y lamentablemente vamos a decir que no. Por eso el Señor nos dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha y el camino angosto, que es el único que nos lleva a la salvación. Porque el camino ancho y la puerta amplia nos van a llevar, pero a la condenación. Luchemos, hermanos, por ser verdaderos discípulos del Señor. Luchemos verdaderamente por ser discípulos de Cristo. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti,
ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.